¿Ya? Entonces, acuérdense que si empezamos con verdadero, pues en la primera columna va así, verdadero, falso, falso. En la segunda siempre va de dos en dos, verdadero, verdadero, falso, falso. Y si existiera una tercera, cuatro verdaderos, cuatro falsos. Y si existiera una cuarta, ocho verdaderos, ocho falsos. ¿No es cierto? Y así pues sigue aumentando. Ya, entonces dentro de lo que yo estoy revisando aquí, pues tengo el negado de Q, tengo el negado de P y yo por acá también otra vez el negado de P. Entonces, de entrada yo podría como primer paso empezar a sacar esos negados, ¿sí? Y después voy con los paréntesis. ¿Listo? Entonces yo podría decir que por aquí voy a poner el negado de P y también por acá le voy a colocar el negado de Q. Sí, vamos a poner esto. Y vamos a poner esto. Ustedes recuerden que el negado pues, es cambiar la denominación de verdadero a falso y de falso a verdadero. Entonces, si yo voy a sacar, esta es la P, entonces el negado de P sería lo contrario. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? Igual para la parte de la Q, si esto era la Q, la negación de Q pues tiene que ser lo contrario. O sea, en lugar de verdadero, falso y en lugar de falso, pues verdadero. O sea que quedaría así, falso, verdadero. Listo, está ahí. Yo creo que lo podemos hacer tranquilamente sin ningún problema. ¿Listo? Vamos con la otra sección. Entonces, una vez que ya tengo lo principal, pues voy con los paréntesis. Entonces, quedaría resolver este paréntesis de aquí y le vamos a colocar justo en esta partecita de acá, ¿ya? Esa es la que vamos a trabajar primero. Entonces, yo digo negado de la Q, ¿cierto? Negada la Q, entonces negado de la P. Sí, acuérdense que las mayúsculas pongo solamente por conveniencia mía nada más. Sin embargo, se puede poner mayúsculas o minúsculas, no hay ningún problema. Listo, entonces ahí estamos. Entonces, dentro de las tablas, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que al momento de tener el conector entonces, si yo tengo así P, entonces Q, esto es lógicamente equivalente a falso siempre y cuando tenga lo siguiente. Si yo tengo una verdad, ¿cierto? Entonces, una falsedad, entonces esto es lógicamente equivalente a tener una falsedad, ¿no es cierto? Ya pusimos ahí. Tenemos lógicamente equivalente a tener una falsedad. Caso contrario, los demás son verdaderos, ¿sí? En otras palabras también, si yo tengo un uno aquí y acá logro tener un cero, entonces esto es lógicamente equivalente a tener un cero. Esa es la regla que yo debería conseguir. Lo que hay que recomendar aquí es que como yo tengo la P y tengo la Q, pues hay un orden. Entonces, de P a Q, o sea, de verdadero a falso, me da falso. No al revés no, la regla no se cumple, la regla no es el recíproco de esto, pues no, la inversa pues, de esto, pero no se cumple de esa misma manera, ¿no es cierto? O sea, no son equivalentes, es decir, que falso, verdadero es falso, sino más bien siempre verdadero, falso, siempre me da falso. El resto es verdadero. Entonces aquí vamos a identificar las columnas, me dice que esta es la Q, ¿no es cierto? O sea, esta sería mi primera columna, y la negación de Q y la negación de P, pues la de acá, que está al ladito, pues sería la segunda. Entonces yo tengo que verificar de aquí para acá, tener un verdadero y un falso, ¿cierto? Entonces la primera es falso, falso, no. La segunda es verdadero, falso. Esa sí me da como falso. Y las siguientes pues no me dan valor de falso. Entonces todo se llenaría con verdadero, ¿cierto? Sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no es cierto? Sí, entonces sería la condición para esta columna. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La única que cumplió con la regla que estamos hablando, pues es la segunda fila, ¿no es cierto? Verdad y falsedad. Sí, si tengo verdad y tengo falsedad, pues me da una falsedad. Una falacia también que se suele llamar. Listo, está en el primer, en la cuarta, en la quinta columna, pero ya tenemos hecho esa parte. Ahora vamos a irnos con la siguiente, ¿no es cierto? Pues con la siguiente. En cambio, yo tendría que hacer esto, con esto de acá. Entonces, vamos con el otro paréntesis, ¿no es cierto? Vamos a poner incluso un recuadro, que todo lo que está en esta parte de aquí, le voy a trabajar y le voy a poner acá. Negación de P o la Q, ¿no es cierto? Entonces, esto debería hacerse o ponerse de esta manera. Ya, listo, ahí estamos. Entonces, igual, de la misma manera, hay un orden, ¿no es cierto? Yo tengo que poner como primera columna la negación de P y la otra columna, pues lo hago con la Q. ¿Sí? En este caso es un conector O, ¿no es cierto? El O ya
Ustedes recuerdan cómo es la tabla de verdades. En negación de P, esta sería la primera columna. En este caso, como tengo el O, acuérdense que en el O, yo si tengo P o Q, es lo mismo que tener Q o P. Esta parte de la disyunción tiene la propiedad conmutativa. Entonces, eso no hay mucho problema si lo hago al revés. O sea, al final me va a dar lo mismo. Con el entonces, con el bicondicional, eso sí hay que tener un poquito de problemas, ¿ya? Un poquito de atención. Entonces, negación de P sería lo de aquí y la Q sería lo de acá, ¿no es cierto? Entonces, entre estas dos columnas, yo tengo que sacar el conector O, ¿sí? ¿Y qué decir el conector O? Debo tener al menos un verdadero para que todo sea verdadero, caso contrario es falso. Entonces, en la primera fila, pues tengo verdad, falsedad. Entonces, de aquí, pues, la respuesta sería una verdad. En la segunda, falso, falso, pues aquí es un falso. Y en la tercera también es una verdad, tengo verdadero, verdadero. Y en la final, pues tengo al menos un verdadero, ¿cierto? Entonces, esto es verdadero. Entonces, mi respuesta para lo de aquí sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, aquí podrías poner verdadero, falso, verdadero, verdadero. Sí, entonces sería la otra partecita de ella. Listo, ¿qué más podría hacer? Y al final, pues solamente me falta trabajar el condicional que está acá, ¿no es cierto? Es lo único que me falta, el condicional. Entonces, pues al final nosotros tendríamos que hacer lo siguiente, poner todo, ¿no es cierto? Entonces yo digo negado, o bueno, a veces yo estoy más acostumbrado a ponerle así, negado de Q, entonces negado de P, esto es un entonces también negado de P o la parte de la Q. Listo, ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, pues la primera columna es de esto y la segunda columna es de eso, ¿cierto? Y justo esas dos columnas, pues ya la tengo. Aquí está la primera y aquí está la segunda. Entonces, de cada uno de ellos hay un conector entonces. ¿Sí? Un conector entonces. ¿Cuál es la condición? Cuando yo tengo este conector condicional, yo necesito tener un verdadero o falso para que me dé falso. Caso contrario, cualquier razón es verdadera, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comprobamos en la primera fila verdad, verdad, es una verdad. Falso, falso es una verdad. Verdadero, verdadero es una verdad. Y verdadero, verdadero es una verdad. Entonces, no tengo ningún caso en el cual yo tengo un verdadero y un falso porque me dé falso. Entonces, mi respuesta acá, pues, es una verdad. Sí, entonces nosotros tendríamos esta parte de acá como una tautología, ¿cierto? Al final, recuerden que siempre que yo saco una respuesta, en muchas ocasiones es interesante saber cómo se llama, ¿no es cierto? Entonces, esta respuesta de aquí pues, se llama una tautología. ¿Por qué? Porque tiene conector, la parte de la conclusión, es todas las filas son la parte de verdad, ¿sí? Entonces, por eso se llama tautología. Todo es verdad, entonces por eso se llama tautología. Si tengo una combinación de ambos, se llama contradicción. Y si tengo solamente falsos, pues se llama perdón, si tengo verdaderos y falsos, se llama contingencia. Si tengo solamente falsos, pues se llama una contradicción o una falacia. Falacia también se suele llamar, ¿sí? Listo, ahí está la tabla de verdad. Yo pienso que hasta aquí, ustedes si lo estaban trabajando, si lo estaban realizando todos los ejercicios que les dije en el libro, hay un montón de ejercicios ahí. No necesariamente todos me van a ayudar al propósito que nosotros estamos haciendo, porque hay algunos otros, pues, que van más allá con los métodos directos de demostración, pero como les digo, si dentro del examen pues, no vamos a necesitar esos métodos directos de demostración. Sin embargo, pues ahí hay algunos ejercicios que nosotros le podemos tomar como base y poderles trabajar las tablas de verdad. Sí, vamos, el mismo ejercicio lo vamos a trabajar ahora con, con lo que es el álgebra de, de proposiciones, ¿cierto? Sería Q, entonces negación de P, paréntesis, yo podría poner aquí un entonces, negado de P o la Q. Sí, sí, solo sí. ¿Ya? Listo, ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacerle? Podríamos trabajarle algo, ¿cierto? Ya, entonces veámosle cómo le hacemos. O sea, hay dos maneras, ¿no? De lo que yo estoy trabajando, yo por ahí algo me di cuenta, por ahí tengo un contrarrecíproco. Entonces yo podría ponerle que esto es P entonces Q, entonces P entonces Q. O sea, por ahí podría modificar algo para que salga algo muy interesante. Por ejemplo, esta partecita de aquí, justo esta parte, esto de aquí, yo podría ponerle así, P entonces Q. Sí, porque hay una relación, ¿no? Ahí dentro de
de la lógica matemática dicen lo siguiente, que P entonces Q es lo mismo o es lógicamente equivalente a negación de Q, entonces negación de P. Y justo lo que acabo de poner aquí se llama contrarrecíproco. ¿Ya? Contrarrecíproco se llama. Esta condición de aquí, pues, si se cumple. Dentro del librito les dice, que parece que también ayer yo les puse por ahí en consideración. P entonces Q es lo mismo que la negación de Q, entonces negación de P. Entonces, si nosotros nos fijamos, lo mismo que está aquí está acá. Entonces, yo puedo reemplazar todo esto por P entonces Q. Y lo que está acá, pues es también la definición de P entonces Q, porque si yo saco P entonces Q es la negación de P o Q. Entonces, si ven que ahí está tres condicionales, ¿entendés? Pero por el momento solamente les pongo, solo pongo en consideración, no voy a hacer nada de esa partecita, ¿listo? Ya, entonces vamos a, como primer paso, vamos a poner acá, y yo lo que tenía que hacer es utilizar las definiciones, ¿no es cierto? Voy a utilizar la definición, en este caso, puede ser condicional, bicondicional o exclusiva, todos ellos, o el ni, tengo que cambiarle a otros conectores, al conector O y al conector I, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que siempre hacíamos eso? ¿Cómo lo cambio? Con la definición. Pero como solamente tengo el condicional, entonces voy a aplicar la definición de condicional. Voy a hacer la definición de condicional, ¿cierto? Porque con el álgebra de proposiciones, pues así lo trabajamos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo pongo así, P, entonces Q, la definición de condicional dice lo siguiente, que esto es negación de P o la parte de la Q, ¿sí o no? Eso es lo que me dice dentro de las reglas de la definición de condicional, o sea, dentro de la lógica matemática. La de acá también es válida, o sea, tener esto y tener esto son exactamente los mismos, pero pues por conveniencia mía pues, voy a utilizar la de abajo, ¿sí? Listo, entonces es lo que voy a hacer en la primera parte, ¿no es cierto? Y voy a hacer dos cosas también, o sea, como ya estamos practicando, yo podría aplicar la definición de condicional dos veces, o sea, para lo que está aquí y también voy a aplicar la definición de condicional de la que está afuera, ¿sí o no? Entonces acuérdense que todo esto de aquí es una P, todo esto de aquí es una Q y hay un condicional. Entonces yo puedo aplicar la definición de condicional para el que está aquí y también voy a aplicar la definición de condicional del que está dentro del paréntesis. Entonces esto para mí sería P, entonces eso de aquí sería para mí la Q, ¿cierto? Entonces puedo hacer en dos pasos, pero justo en este momento voy a tratar de hacerlo en un solo paso, ¿sí? Para ver que algunos pasos pues nosotros podemos ir simplificando, no haciendo uno a uno, sino dos al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle así. Voy a poner incluso con colores. Acuérdense que si yo le pongo aquí un nombre, esto podría llamarlo P, esto le podríamos llamarle Q, y ahí está el conector entonces, ¿no es cierto? P, entonces la Q. Entonces, ¿qué dice la definición? La definición dice que esto es lo mismo a la negación de P o la Q, ¿sí o no? Es lo mismo que tener negación de P o la Q. Entonces, solamente reemplazo lo que tengo, o sea, reemplazo los equivalentes. Entonces, yo digo, ah, ya, chévere, tengo que negar la P, pero justo mi P se llama negación de Q. Entonces tengo que negar la negación de Q. Negación de Q. Tengo que negar la negación de Q. Y después me decía, o, ¿qué tengo que hacer? Y le ponía así, ¿no es cierto? P o negación de P o Q, ¿no es cierto? Pero la Q pues solamente la copiaba. Y justo ahorita la Q se llama negación de P. Entonces aquí puedo poner negación del parámetro P. Listo, cierro los paréntesis y esta es la primera parte, ¿cierto? Y acabé de colocar este condicional pues, con su definición. Obviamente aquí las letritas van cambiando, ¿cierto? Entonces hay que estar pilas porque no siempre te va a decir P, entonces Q. Te pueden decir R, entonces S. O te pueden decir negación de R, entonces R. Entonces, no siempre la P y la Q, siempre la P y la Q. Pues nosotros tenemos que ver esas estructuras. Otra partecita más, o sea, si nosotros tenemos esto, miren, esto de aquí lo voy a borrar un ratito, esto lo voy a borrar un ratito, y esto de aquí acuérdense que es la P, entonces la Q, para eliminar el que está en el centro. Entonces, ¿cómo elimino el que está en el centro? Digo, ya chévere, la definición es que yo tengo que negar lo que está como antecedente o el consecuente, ¿sí o no? Entonces, el antecedente, en este caso, sería todo lo que tengo aquí, todo eso sería, pero eso yo lo tengo que negar, porque acuérdate que todo eso era la P. Entonces aquí yo le pongo negado y aquí sería O, la Q. Pero la Q es lo que acabo de tachar acá, ¿no es cierto? Acabo de tachar, entonces solamente lo copio, lo que me quedó. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería así, negado, voy a poner incluso con otro color, negado, y voy a ponerle así,
Lo pongo con color verde. Y ahí está, negado afuera, ¿cierto? Y aquí en lugar de esto sería un O. Y después solamente copio lo que me acaba de quedar después. P o la Q, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que apliqué? La primera parte, pues, es una definición de condicional. ¿Sí? Y esta definición de condicional la apliqué dos veces, tanto para el que está afuera como para el que está dentro de los paréntesis. ¿Listo? Entonces ahí está, full negado, negado y no está tanta cosa, ¿cierto? Antes de continuar, nosotros podríamos hacer dos cosas. Podríamos bien trabajar con lo que está dentro del paréntesis y darnos cuenta que esta doble negación, pues es una negación, negación, me queda la proposición. O también lo que puedo hacer es que esta negación que está afuera, pues colocarle dentro del paréntesis. Y acuérdense que cuando coloco dentro del paréntesis, este símbolo que está aquí, el valor de la conjunción o disyunción cambia. Entonces eso se llama ley de Morgan, ¿sí? Entonces vamos a puedo hacer las dos, ¿ya? Puedo, yo que sé, en este paso puedo dejar así, negación de Q o negación de P, o negación de P o Q. Puedo dejarle así. O también, no, perdón, aquí sería el I, ¿ya? O también yo podría hacer en un solo paso, pues esto aquí y esto acá. Entonces yo digo negación de la negación de la negación. Dos negaciones se eliminan, solamente me queda una negación, negación de Q. Esta parte de la O me queda como una I, y negado del negado de P, pues me pegué de la P. Y aquí me queda O negado de P o la Q. ¿Sí? Ya. Entonces eso podría ser. Sin embargo, pues la una es un poquito más simplificada, ¿cierto? Tratamos de hacer el mismo paso dos veces. Entonces voy a hacer primero la que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Voy a sacar dentro del paréntesis lo que me queda. Entonces le dejo así, negado, todavía no lo hago, a pesar de que ya le podría hacer en un solo paso. Y acá adentro, pues negado del negado de Q, pues me queda la proposición Q, que sería Q. ¿Sí o no? Negado, negado, doble negación, se vuelve una verdad sobre la proposición. Entonces aquí sería O negado de P, o negado de P o la Q. ¿Listo? Entonces, esto incluso tenía un nombre en el simple hecho de negar y negar, ¿no es cierto? Si no había un nombrecito que se le ponía acá. ¿Dónde estaba? Aquí está. Aquí está, doble negación involutiva, ¿no es cierto? Aquí está, miren. Tenía un nombrecito. Negado, negado es una proposición, es la proposición y eso se llama doble negación o propiedad involutiva. Entonces aquí le vamos a colocar y vamos a decir que acá vamos a aplicar la doble negación. Doble negación o también llamada propiedad involutiva. Listo, después, ¿qué podría hacer? Aquí sí ya tuvimos que hacer un paso más, pero podríamos hacer esto, ¿no? Colocar el negado dentro, ¿no es cierto? Entonces eso se llama ley de Morgan. Si esto le pongo acá y si esto le pongo acá. Entonces la tercera parte, pues vamos a aplicar algo llamado ley de Morgan. No sé por qué le pondrían así, tal vez el que lo inventó se llamaba ese nombre, pero ahí está, ¿no es cierto? Entonces diría negado por la Q, negado de Q, o negado, negado de P, negado, negado se va y me queda la P, ¿sí? Así que pilas a eso. Entonces aquí me queda negado de Q, o esto con esto sería la P, ¿no es cierto? Paréntesis, y aquí me quedaría O, y aquí debo cambiar, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando yo hago esta maniobra, pues dentro cambia un conector y de este lado pues me queda P o la Q. ¿Sí? Ya. Ahí está, ley de Morgan, acá vamos a aplicar. ¿Qué otra cosita puedo hacer? ¿Qué otra cosita puedo hacer por acá? Creo que hasta aquí ya no se logra hacer nada más ya dentro de alguna regla. Tocaría hacer alguna regla, alguna propiedad llamada la, la distributiva, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer esto, miren, esto con esto y esto con esto. Eso es lo que hice, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice lo siguiente, que yo tengo que, la distributiva, ¿no es cierto? Acuérdense que tiene que ir cambiado, ¿sí o no? Miren, ahí está. Esto de aquí no me importa, esto es como que fuera mi P a mí. Ya, entonces aquí está esto, aquí está esto. Entonces, lo que voy a hacer es coger y distribuirle, pero del lado contrario, de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo me quedaría? Acuérdense que primero el signo va de aquí, que es un signo de la disyunción. Entonces, aquí sería disyunción, tengo que colocar algo, después cambio, y aquí también tengo que colocar otro paréntesis y va la disyunción, ¿cierto? Así vamos. Acuérdense que esa era como que la regla
como que algo que me ayude a recordar. Si empieza con esto, entonces esto le cambio y otra vez lo mismo, ¿cierto? Vamos con los términos, vamos con el de aquí, se va a distribuir con el de aquí y se va a distribuir con el de acá, ¿sí o no? Entonces voy a copiar esto aquí y esto acá. Si le copio al revés, no importa porque aquí es el log, entonces el log yo le puedo conmutar, no hay problema. Entonces yo por orden nada más le voy a copiar así. Le voy a copiar negación de P o la Q. Entonces pongo un paréntesis para que no se confunda. Y esto de aquí, pues yo tenía que hacerlo con lo que está acá adentro, la P. Entonces aquí me queda la P, ¿sí o no? ¿Ya? Después, después de esto de aquí con lo de acá. Entonces exactamente lo mismo. Aquí pongo negado de P o la Q, paréntesis. Y después me quedaría esto con el de aquí, ¿no es cierto? Con negado de Q. Negado de Q. ¿Ya? Ahí está puesto la distributiva. Entonces la 4 apliqué una distributiva. ¿Listo? La 4 le apliqué la distributiva. Después vamos a hacer esta partecita de acá. Si nos fijamos, dentro de este primer paréntesis solamente tengo conectores O. Y dentro del segundo paréntesis también solamente tengo conectores O. Entonces, cuando solamente tenía un solo tipo de conector, bien la disyunción o bien la conjunción, yo puedo asociar. O sea, yo puedo cambiarle los lugares para asociarle de diferente manera. ¿Qué es lo recomendable asociar? Las letras que sean iguales. Entonces tú puedes poner así negado de P o la P. O sea, estoy asociando lo de aquí con lo de acá. Y lo otro, pues lo saco afuera. Y le pongo en paréntesis a los dos que acabé de decir que les voy a asociar. ¿Por qué lo hago así? Porque si identifico que hay dos letras iguales, pues estas dos letras iguales pues, me pueden ayudar a simplificarlos y puedo hacer algo medio interesante. Entonces pongo el I y al otro lado también va a pasar lo mismo. O sea, yo voy a asociar. ¿Qué voy a asociar? Aquí voy a asociar esta Q con esta Q porque tengo un conector O, ¿cierto? Entonces aquí sería negado de P o aquí sería la Q o negado de Q, ¿sí? Entonces es lo que acabé de hacer. Entonces la quinta, pues acabo de aplicar asociativa, la propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque solamente en ese paréntesis, en ese cochete teníamos de los mismos valores, ¿no es cierto? Si no tenía tanto tanto la disyunción en un lado como la disyunción del otro lado. Entonces, ahí no tenemos mucho problema. O sea, no debería haber ningún tipo de contradicción al momento de hacer eso. Obviamente, si esto fuera cambiado, tuviéramos entre la I y la O, pues ahí tendríamos que aplicar lo que se llama la distributiva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, después vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros nos fijamos, tenemos aquí negación de P o P. Y como les dije, no hace falta grabarte todo, pero sí hay una regla que está así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si hay una regla que me dice, si tengo el negado de P o la P, esto es lo mismo que tener una verdad, ¿sí o no? Entonces eso se llama tercero excluido, ¿sí? Entonces vamos a regresar acá. Por aquí, pues está. Aquí también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está mi tercero excluido. Ya, entonces aquí me dice, miren, si tengo la P o negado de P, esto es lógicamente equivalente a un 1, a una verdad. Esta de aquí. Ya, solamente que yo tengo al revés, pero acuérdense que yo puedo conmutar porque la disyunción y la conjunción pueden ser conmutadas. Entonces, podríamos decir que entre esta parte de aquí, entre esto de aquí, me da una verdad. ¿Ya? Algo que yo hice hace rato, puse así, miren, negado de P o P. Entonces digo, la P es verdadero o falso, negado de P es falso o verdadero. El conector O, al menos un verdadero para que sea verdadero. Entonces me dio verdad, entonces por eso yo puse una verdad. No regresé, no vi qué regla era, pero yo ya sabía que era una verdad. ¿Sí? Entonces, como les dije ayer, o sea, no es necesario que sepan todo, pero sí hace falta ser un poquito analíticos. ¿Ya? Ahí está. Entonces sería la I. Y acá pasa lo mismo, que tengan un negado de P o y en esta parte de aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo de acá, solamente he cambiado de letras y he cambiado de orden. Pero es lo mismo. Entonces aquí también me da una verdad. Listo. Entonces, ¿qué es lo que apliqué aquí? Aquí apliqué el tercero excluido. Un tercero excluido. ¿Ya? Entonces, cuando por ahí me aparece una verdad o por ahí me aparece un falso y es una buena noción, es como que algo está pasando, algo está haciendo bien, ¿no es cierto? Entonces aquí, pues, si yo hago lo siguiente, si yo me fijo esto y esto, ¿cierto? Es una O y es una verdad, y tengo la proporción Q, hay una regla también para eso, que se llama absorción para la disyunción. ¿Dónde está? Está por acá.
Aquí en esta regla de absorción y la disyunción. P o verdad. Esto es lo mismo que una verdad, ¿no es cierto? Entonces no importa si está al revés, yo tengo así, verdad o P, me da exactamente lo mismo que una verdad, ¿sí o no? Porque es conmutativo también. Entonces yo puedo regresar y puedo decir, ay, ya chévere, esto de aquí me queda una verdad, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque esta regla de aquí pues, se llama la absorción, tanto, bueno, en los dos es la disyunción, absorción de la disyunción. Listo. Entonces, una verdad, aquí me queda un i, y del otro lado también, pues, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Tengo un negado de p o la verdad. Entonces, esto de aquí también me sigue dando una verdad. Ya, a ver, veámosle. Yo creo que es verdadero o falso, negado de p, falso, verdadero. No importa que tenga ahí. Y de acá tengo una verdad, verdad, verdad. Y si es una verdad, ¿cierto? También está comprobado que es una verdad. Listo. Entonces ahorita tengo verdad y verdad. Entonces, ¿qué hacía el conector y? En la conjunción, ¿qué decía la conjunción? Si la conjunción, yo tengo ambas partes que son verdades, entonces la conclusión es que sea una verdad. ¿Cierto? Ya. Entonces, esto es una tautología. Ya. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis rapidito. Cuando nosotros hicimos la distributiva, ¿no es cierto? Justo en esta parte de aquí, hay dos distributivas que puedo hacer. Puedo distribuir todo esto de aquí para esta parte de acá, ¿cierto? O puedo distribuir todo lo que está aquí al revés, todo lo que está aquí para todo lo que está acá, ¿sí o no? Cualquiera de las dos es válida, pero si ustedes se fijaron, cuando yo distribuí de aquí para acá y de aquí para acá, había un problema, o sea, no le llegué a hacer todo, pero ya me di cuenta de que si yo hago una distributiva me quedaba algo, y después otra distributiva me quedaba algo, y no había punto de terminar, o sea, seguía y seguía y seguía, y no íbamos a poder terminar. Pero lo que acabamos de hacer es hacerlo al revés. Se me ocurrió, digo, ¿qué tal si le hago al revés? Tal vez haciéndolo al revés, pues simplifica algo. Entonces, haciéndolo al revés, pues esta distributiva me ayudó a tener esta parte de la asociatividad y pues ahí sí ya se va resolviendo solito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya se me va simplificando y se puede tomar como que un camino correcto. ¿Sí? Ya, entonces, es lo que acabamos de hacer. Vamos a continuar. Ya, entonces, lo que les recomiendo, como yo les decía bastante, las tablas de verdad trabajen en bastante, ¿ya? Porque con esto pues hacemos todo. En cambio, con el álgebra de proposiciones, lo que ustedes deberían saber, lo básico es, por ejemplo, la definición de condicional. Esta parte de la doble negación, la ley de Morgan, distribuir, asociar, eso nomás necesito, ¿ya? Que ustedes sepan cuándo distribuyo, cuándo asocio y nada más. Con eso, pues, después en los ejercicios que vamos a hacer, pues ya es más sencillo. No hace falta inventarnos el agua tibia, pues con esa cosita o con esas reglas, pues automáticamente el resto, pues lo podemos trabajar. No hace falta que en el examen, pues tú hagas esto y tengas que hacer todo. Sí, que no es necesario, pero sí es como que suficiente de que tú te sepas las reglas. Que en algún momento, por ejemplo, puede salir así, negado, negado de P. Entonces tú ya sabes que esto de aquí, pues es P, ¿ya? O sea, como por cultura general. Ya, vamos con la otra parte que teníamos planificado para hoy. Vamos a ver algo llamado los razonamientos, ¿sí? Ya, vamos a poner aquí algo llamado los razonamientos. Y los razonamientos, pues de acuerdo al libro, les voy a colocar justo la misma definición que está ahí. Más allá de que los razonamientos nos ayuden a hacer a demostrar si algo es verdadero o algo es falso, los razonamientos se utilizan para demostrar la conclusión. Hay veces que, por ejemplo, ya te dan una conclusión hecha. Entonces uno lo que tiene que hacer es aprender a saber si ese razonamiento es válido o no. Para eso sirven los razonamientos. ¿Listo? Ya les voy a poner la estructura. Entonces voy a poner aquí en palabras lo que dice el libro, ¿ya? Entonces nos dice lo siguiente, son proposiciones compuestas. Son proposiciones compuestas. Entonces, acuérdense que yo les hablaba hace unas clases que había proposiciones simples y había proposiciones compuestas. Simples cuando solamente es la oración. Compuestas cuando están dadas con conectores lógicos, el y, el o, el entonces así. En este momento me dice que los razonamientos son proposiciones compuestas que pueden ser representadas por conjunciones. Entonces aquí dice que son, que pueden, dice. Entonces yo voy a poner así, que son representadas mejor.
son representadas, que son representadas por conjunciones. Entonces, en otras palabras, tú sabes que la conjunción es esto, ¿sí? Denominadas premisas o hipótesis. Denominadas premisas o hipótesis. ¿Listo? La condicional como conector, como operador lógico principal. Como operador lógico principal. ¿Y qué más me dicen aquí? Y una proposición final. Y una proposición final denominada conclusión. Ya, y vamos a ver que esto es lo que está en chino, pues toca ver, toca traducirle, ¿ya? Entonces vamos a poner así, vamos a poner H1 y H2 y H3 y bla, 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 todos los que tengo, ¿cierto? Cuando yo pongo esos tres puntitos, significa que pueden existir más, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle acá el conector entonces, y aquí vamos a poner una conclusión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto es lo de la estructura de un razonamiento, que ya voy a poner un ejemplo también. Todas estas de aquí son la primera parte que te dice arriba. Dice, son proporciones compuestas que son representadas por conjunciones. Entonces aquí está conjunciones. Ahí está la conjunción. Entonces yo puedo tener todos esos de ahí. Esto de aquí se puede llamar antecedente. ¿Sí? Porque obviamente si tengo este condicional entonces el de aquí se llama antecedente y el de acá se llama consecuente. ¿Cierto? Entonces acá la conclusión se llama consecuente o también se llama conclusión. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de un razonamiento. A mí van a dar muchas hipótesis, porque la H es de hipótesis, ¿ya? Hipótesis. Ya, me van a dar muchas hipótesis, o sea, muchos supuestos. Y lo que yo voy a tener que hacer eso es conseguir una conclusión. O sea, la conclusión ya te van a dar, pero para que esta conclusión esté correcta, pues yo tengo que hacer todo lo de aquí. O sea, tendría que ser la tabla de verdad de esto, ¿sí o no? Entonces, si por ejemplo tengo así, P y Q, entonces Q, o sea, digamos que me está así, miren, es la misma estructura. Esto de aquí es lo mismo de aquí, esto es lo mismo de aquí y esto es lo mismo de acá. Pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que todo lo de aquí tiene como conclusión la Q. Entonces yo debo demostrar que este razonamiento es válido. Entonces, si esto como al momento de hacer la tabla de verdad, esto me sale una tautología, entonces el razonamiento viene a ser válido. Sí, ya vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo puedan determinar. Dime. Profe, disculpe, se le va a pagar su tablet. Ah, cierto. Ya, gracias, gracias. A ver, ¿dónde está el cargador? Ya, esta partecita que vamos a ver solo sirve para validar una conclusión. O sea, solo me sirve para saber que el razonamiento que están haciendo está correcto. No sirve para que nosotros digamos, ay, chévere, esto está bien, esto es verdadero, esto es falso. Nosotros no le vamos a poner eso. A nosotros ya nos va a dar todo. O sea, alguien se le ocurrió y alguien ya nos ayudó colocando la respuesta y todo. Lo único que vamos a hacer nosotros es averiguar si ese razonamiento es válido. Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Acuérdense esto de los razonamientos, y estos sí les van a tomar, por eso les pongo ahí. ¿Ya? En los razonamientos, lo único que me van a pedir es que nosotros comprobemos que este razonamiento es válido o es inválido, nada más. Y al razonamiento ellos ya nos van a dar todo. Entonces yo les voy a dar lectura a lo que hice en el libro, ¿ya? La lógica simbólica se ocupa de analizar la validez de razonamientos. Pues ahí está la lógica simbólica, ¿cierto? La validez de un razonamiento. No nos puede decir si la información contenida en una hipótesis es verdadera o falsa. O sea, ellos no nos dicen si esto es verdad o esto es falsedad, ¿cierto? Ellos no nos dicen para nada. Los términos válido, no válido se refieren a la estructura del razonamiento, no a la veracidad o la falsedad de las proposiciones.
O sea, nosotros no podremos saber si esto es verdad, si esto es falso, lo que sea, no podemos saber. Lo único que nosotros podemos saber es que si este razonamiento que acabaron de poner ellos es válido o no válido. Ya, eso es lo único que vamos a hacer, ¿sí? Y ellos ya nos van a dar todo, antecedentes, consecuentes, nos van a dar todo. Y nosotros lo que tenemos que ocuparnos es en saber si ese razonamiento que acabaron de poner es correcto, o es válido, o no es válido. ¿Sí o no? Ya. ¿Qué más nos dice? No, la veracidad. El punto importante a recordar es que la veracidad o falsidad de las premisas y la conclusión no determinan la validez del razonamiento. O sea, hay veces que uno razona así. O sea, ahí les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que Luis cobra $500 mensuales, ¿ya? En enero, en enero, Luis tiene una deuda, vamos a poner así, de, una deuda de $700. Si Luis no paga, le botan de la casa. A ver, no pongan de botan. Si Luis no paga, el banco, mejor pongamos, el banco le embarga. Le embarga, ya, o sea que le quitan la casa. ¿Listo? Luis cobra $500. En enero Luis tiene una deuda de 700. Si Luis no paga, el banco le embarga. Y por acá te pueden poner una conclusión. Te pueden decir, la conclusión es, Luis, a Luis no le embargan. Ya, entonces, en este sentido, nosotros podemos encontrar facilidad para determinar que está bien o está mal. La lógica está mal. Porque miren, Luis cobra 500. En enero se tiene una deuda de 700. Luis no paga y el banco le embarga, ¿cierto? O sea, obviamente, si no llega a pagar los 700, entonces le embarga. Entonces, al final dice, a Luis no le embarga el banco. Entonces, me estoy contradiciendo. Estoy dando un razonamiento que no está bien, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es un razonamiento no válido. ¿Ya? Es un razonamiento no válido. No necesariamente lo que está arriba es verdad o es falso. No necesariamente esto puede ser verdad o falso. Eso no me importa. Lo que me importa es que el razonamiento que acabamos de dar, si es coherente o no. La estructura en la cual me están dando es coherente o no. Es lo que se refiere acá con los razonamientos. Entonces aquí es súper sencillo de identificar porque obviamente está hablando de cosas que no son, ¿no es cierto? A pesar de que las oraciones son súper simples, la conclusión está mal dada. Entonces a eso se refiere cuando me pone aquí, dice, el punto importante a recordar es que la veracidad o la falsedad de las premisas, esto lo de aquí, la veracidad o falsedad de las premisas, y la conclusión no determina que el razonamiento sea válido. Sí, no, puede haber razonamientos que sean totalmente fuera de contexto, fuera de lugar y pues no sirven para nada. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber si es válido o no es válido, nada más. Ya, otra cosa que me dice acá, la validez de un razonamiento. Un razonamiento es válido, o sea, todo lo que está aquí es válido cuando la forma proposicional, o sea, toda esta forma de aquí, todas las estructuras que están aquí, que se representan en la estructura lógica, es una tautología. Si dicha proposición es una contradicción, o sea, todo esto me da como una contradicción, me da una falacia o contingencia, o también una mezcla entre las dos, entre verdaderos y falsos, entonces el razonamiento no es válido y en cuyo caso se llama falacia. Es lo que dije hace rato, es una falacia lo que acabé de hacer. O sea, yo digo que tengo una deuda de 700, de 500. No, perdón, tengo un sueldo de 500. La deuda es 700. El banco me va a embargar si yo no pago. No alcanzo a pagar porque me falta 200. Y yo saco el razonamiento de que a mí el banco no me embarga. Entonces estoy hablando cosas que no son. Entonces es una falacia, es una contradicción. Entonces eso es lo que se refiere. Entonces vamos a poner así. El razonamiento es válido. Vamos a poner así. El razonamiento es válido. Y aquí lo que les digo, o sea, nosotros podemos hacer con el álgebra de proporciones, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es que hagan una tabla de verdad. Pues, con la tabla de verdad lo hacemos todo, nosotros lo hacemos rápido. Razonamiento inválido. Ya, solamente eso queremos sacar. Si el razonamiento que estoy haciendo es válido o es inválido. Si yo estoy razonando bien o estoy razonando
fuera del lugar, ¿no es cierto? Eso es lo que me está refiriendo. Entonces, el razonamiento es válido cuando todas estas hipótesis, H1 y H2 y H3 y bla, 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 todas las H que nosotros podamos tener, y con la conclusión, esto me dé lógicamente equivalente a una verdad. En otras palabras, a una tautología. Si yo hago eso, entonces es válido. Lo contrario, si yo hago esto, si tengo las mismas proposiciones, ¿cierto? Las mismas premisas, y están con ese conector I, o el conector de la conjunción, y esto calculo bueno, ya me dan el consecuente, me dan la conclusión, y al momento de hacer la tabla de verdades, me da una falsedad, me da una contradicción, ¿cierto? Me da una contradicción. Acuérdense que la contradicción es cuando tengo solo falsos y o me da una contingencia, entonces el razonamiento no es válido. Sí, es lo que dicen palabras, ¿ya? Ahí está, razonamiento válido. Cuando yo hago la tabla de verdad, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner esto de aquí, tú tienes que hacer la tabla de verdad. Porque obviamente puedes utilizar el álgebra, pero mejorarle con la tabla y no te complicas. Tabla de verdad, ¿cierto? Entonces tú haces la tabla de verdad de eso que acabé de poner. Y lo de abajo, la tabla de verdad de eso es lo que acabo de poner. Si ese razonamiento es válido, me tiene que dar una tautología. Y si este razonamiento es inválido, me puede dar una contingencia o una contradicción, ¿sí? Entonces vamos a bajarle un poquito más y vamos a poner un ejemplo que en el mismo libro nos coloca, ¿sí? Para que nosotros podamos tomarle como referencia, ¿ya? Y vamos a hacer la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, por lo general, esto de los razonamientos se utilizan bastante para nosotros dar conclusiones a situaciones de la vida diaria. Entonces, vamos a poner eso, ¿ya? Vamos a poner lo siguiente. Dice, si Pablo, que hay un ejemplo, dice, si Pablo recibió un email, recibió el email, coma, entonces tomó el avión, el avión y estará aquí al mediodía. Punto. ¿Qué es lo que dice? Pablo, ¿cierto? Hasta ahí un razonamiento medio fresco, ¿cierto? Pablo no tomó el avión, o sea, es una conclusión, ¿cierto? Bueno, es una parte de lo que me está diciendo el ejercicio. No tomó el avión, o sea, algo pasó, ¿no es cierto? Él no tomó el avión. Luego, ¿cierto? Luego, Pablo no recibió el email. ¿Ya? Entonces, luego Pablo no recibió el email. Listo. Entonces, vamos a ver si lo que me acaban de decir, pues, está correcto o está incorrecto. Dice lo siguiente. Vamos a ver si copié bien, nada más. Si Pablo recibió el email, entonces él tomó el avión y estará aquí al mediodía. Pablo no tomó el avión. Luego Pablo no recibió el email. Entonces, aquí la situación es identificar de lo que me acaban de decir si es un razonamiento válido. ¿Es un razonamiento válido o no? Es lo que necesito identificar. Si lo que están diciendo está bien o lo que están diciendo está mal. Eso es lo que ahorita necesito, ¿cierto? Listo, ya. Ahora, vamos a sacar las premisas, ¿no es cierto? Vamos a sacar las proposiciones. Entonces, para eso voy a poner con un resaltador. Por ejemplo, dice, Pablo recibió el email. Esa sería una premisa, ¿cierto? Aquí hay un conector entonces, ya le vamos a ver más de ratito. Entonces, tomó el avión sería otra premisa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tomó el avión. Estar aquí al mediodía. Estar aquí al mediodía sería otra premisa, ¿no es cierto? Pablo no tomó el avión. O sea, esa premisa ya está arriba, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, si yo digo Pablo no tomó el avión, es la misma premisa de la de acá. Pablo tomó el avión. Pero lo que pasa es que esta está negada. Entonces ya esta no es premisa porque ya está considerada. Pablo no recibió el email, tampoco es premisa porque ya está arriba. ¿Cierto? Es la misma, solamente que es la negación de esta proposición. Entonces vamos a ponerle así, vamos a poner que P, ¿no es cierto? Que la proposición P es es la primera, ¿no es cierto? Vamos a poner así, sí, Pablo, la proposición P es esta, sí, Pablo
recibió el email. Esa es la proposición P. La proposición Q, vamos a poner esto. La proposición Q sería la siguiente, la de acá, tomó el avión. Pero como hay que ponerle en un contexto, pues yo voy a poner la oración completa. Pablo, ¿no es cierto? Pablo tomó el avión. ¿Ya? Incluso yo podría hacer esto, miren. Acá me dice, si Pablo recibió el email, voy a borrar este si Pablo, porque después tengo que negarle. Entonces sería negación del sí, entonces tendría que ponerle Pablo no recibió, entonces tendría que rayar dos veces. Entonces solamente voy a poner así. La P, Pablo recibió el email. La Q, Pablo tomó el avión. La proposición R, R, ¿cuál sería? Estará aquí al mediodía. O sea, Pablo estará, ¿quién estará? Pablo estará aquí al mediodía. ¿Listo? Eso también es otra conclusión, otra proposición, ¿cierto? Después, ¿qué te dice? Pablo no tomó el avión, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué se concluye? Esta sería la conclusión como tal. Entonces, esta es la viene a ser la conclusión, ¿sí? Me dan toda esta partecita de aquí y después me dice que yo tengo que concluir que Pablo no recibió el email. Entonces, la cuestión aquí es, lo que me están poniendo, ¿es un razonamiento válido? O sea, esto está bien dicho, está mal dicho, el razonamiento tiene lógica, no tiene lógica, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a sacar las hipótesis, acuérdense que la estructura era esto. Yo tengo que sacar las hipótesis y con esas hipótesis, pues me da una conclusión, ¿sí o no? Todo esto tengo que sacar y la conclusión también ya está. Y luego hago la tabla de verdad y me tiene que dar una tautología. Si no me da una tautología, entonces no está bien lo que dice ahí. ¿Sí? A pesar de que por ahí pareciera que tenga lógica, no está bien. Ese razonamiento no es válido. No es un argumento válido, ¿cierto? Esto de aquí que acabamos de hacer, muchas veces dentro de los juzgados, dentro de la parte de lo que es el derecho penal y todo eso, sirve bastante. Porque en un escrito, ¿no es cierto? En todo un escrito que estás colocando, tú puedes poner así. Si el casero del departamento tiene una urgencia en usar el predio, podrá trabajarlo de esta manera. Pero, o entonces podrá realizarlo. No sé. Entonces, muchas veces las palabritas que uno pone en un contrato, esto lo puede hundir o lo puede salvar en un caso, en algo que nosotros estemos como que dentro de alguna situación, ¿cierto? Entonces, un buen abogado, una buena persona que sea un buen abogado, que tenga buenos argumentos y que llegue, obviamente, a tener la verdad, puede utilizar esto de la lógica matemática para sacar el argumento que le puede ayudar a ganar. Y obviamente está demostrado que ese argumento sí es válido, ¿cierto? Entonces, pues hay otras personas, en cambio, que empiezan a hablar y pueden hablar así conforme está acá. Y puede ser que lo que están hablando no tenga un grado de veracidad. O sea, ese razonamiento no sea para nada válido. ¿Sí o no? Entonces, para eso, imagínense, para eso también se puede utilizar. Ya vamos con la hipótesis número uno. ¿Sí? Porque allá arriba me dice hipótesis, hipótesis, hipótesis. Hipótesis número uno. Ya vamos a leer, ¿no es cierto? Dice, si Pablo recibió el email, entonces sería P. Entonces tomó el avión. Q. ¿Ya? Entonces tomó el avión, ¿no es cierto? Y estará, miren, aquí hay algo interesante. Dice, si Pablo tomó el avión, P. Entonces tomó el avión, Q, ¿no es cierto? Todavía no se termina la oración. Aquí dice, y estará aquí al mediodía. No, perdón, estará Q. Y estará aquí al mediodía. Y Pablo estará al mediodía. Era R, ¿no es cierto? Entonces, en la primera línea que acabamos de poner aquí, si yo le traduzco al lenguaje matemático, sería así, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí yo tengo que poner un paréntesis porque entonces, pues, está afectando todo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, quedaría algo así. Quedaría P, entonces Q y el valor de R. Esa sería la primera hipótesis. Vuelvo y lo coloco acá. Esto es P, esto es entonces, esto era la Q, esto era la I, estará aquí al mediodía, R. ¿Ya? P, entonces Q y R. Primera hipótesis. Segunda hipótesis, ya esta de aquí ya está hecha, ¿no es cierto? Segunda hipótesis, ¿qué me dice? La segunda oración, ¿no es cierto? Pablo no tomó el avión. Yo no, y aquí he puesto coma en lugar de punto, que es un punto, porque después dice luego, coma. Está ya hablando en otra oración. Y aquí dice lo siguiente, Pablo no tomó el avión. Entonces digo, la segunda hipótesis que era, Pablo toma el avión, se llama Q. Pero ahora si Pablo no toma el avión, pues se llama negación de Q. ¿Sí o no? Ah.
Entonces, podrían ponerle así, Pablo no tomó el avión. La proposición Q es Pablo tomó el avión. Esto es Q. ¿Cuál sería la negación de Q? Pablo no tomó el avión. Y es lo que me está diciendo ahí. Entonces, la siguiente, pues sería, la parte sería negación de Q. ¿Sí? La hipótesis 2 sería negación de Q. Pablo no tomó el avión, es negado de Q. Listo. Ya, después dice, luego, punto, Pablo no recibió el email. Esa es la conclusión, ya. Entonces digo, ah, ya, chévere, la conclusión es que Pablo no recibió el email. Entonces, no recibió el email. Igual acá hay una que decía, Pablo recibió el email, se llamaba P. Y aquí dice, Pablo no recibió el email. ¿Eso cómo se llama? Se llama negación de P. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es negación de la parte P. Porque P recibe. Negación de la P, pues es que no recibe. ¿Ya? Entonces sería negado de P. Listo, ahí está todas las partes, ¿cierto? Pablo, entonces Q y estará aquí al mediodía. Pablo no tomó, negado la Q. Pablo no recibió el email. Ahí está. Entonces, ¿cuál era la estructura? La estructura era así, que tú tienes las H, ¿no es cierto? Todas las hipótesis que tengas hasta las hipótesis de n valores. Entonces, la conclusión, esto me tiene que dar una tautología. Si no me da una tautología, lo que estoy diciendo está mal, ¿sí o no? Entonces, vamos a la hipótesis uno. Entonces, la hipótesis uno solo reemplazamos, ¿cierto? P, entonces, Q y R, ¿no es cierto? Ya, ahí está la primera. Y la segunda dice la hipótesis 2 es negación de Q. Negación de Q, y ahí está todas las hipótesis. No hay más, ¿no es cierto? Lo estoy conectando con esto, mire. Aquí le acabo de conectar con este conector de aquí. Fíjense, ahí está conectado. Ya, esta es la hipótesis uno. Esta es la hipótesis 2. Ahí está conectado con el conector I. Solamente copié y lo puse ahí. Y después esto me tiene que dar como razonamiento el valor de la conclusión. El valor de la conclusión es negado P. Esto de aquí, al momento de hacer la tabla de verdad, me tiene que dar un verdadero. Si no me da un verdadero, no está bien. ¿Sí? Si no me da un verdadero, esto no está bien. Ya, listo. Ahí está el ejercicio. O sea, más es el tema de leer, ¿no es cierto? Y ahí está el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como que fuera un ejercicio uno. Entonces, tú tienes que sacar la tabla de verdad de lo que acabamos de hacer. Y negación de Q. Y todo esto de aquí, tendría que hacerle con, entonces, negado de P. ¿Sí? Entonces, eso por favor, le vamos a colocar ahí y le vamos a decir que esto le vamos a hacer como debe. ¿Listo? Me van a hacer la tabla de verdad. La tabla de verdad es. ¿Ya cuántas proposiciones son? Son tres. Una, dos, tres, ¿no es cierto? Tengo tres proposiciones. ¿Listo? Tres proposiciones. Y de esas tres proposiciones, pues, vamos a concluir si lo que acabamos de decir está bien o está mal. ¿Qué es lo que podríamos decir? Una vez que tú termines el deber, ¿no es cierto? Te va a salir, yo que sé, una columna así. ¿Ya? O yo que sé, te va a salir una columna así. O te va a salir una columna así. Entonces, si te sale una columna, ¿verdad? Entonces el razonamiento es válido. Si te sale algo así, es inválido. Y si te sale algo así, mezclado entre ambas, es inválido. ¿Sí? Entonces, van a hacer esto de deber y aparte me vas a decir si esto de aquí es un razonamiento válido. Si la parte que está aquí, alguien lo colocó y está bien. ¿El razonamiento es válido? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Listo? Eso, de ahí de las tablas de verdad, pues está sencillo, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes se fijan, realizar esto con el álgebra de Boole, con el álgebra proposicional está complicado, porque mira, aquí tengo un tensor. Tendría que negar, aquí sería negado de P, O, Q, o R, y aquí sería otra vez una I, esto cerrado, y aquí negación de Q, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y aquí, entonces, negado de P. Puedo sacar esto de acá, puedo negar lo que está acá adentro. Entonces sería negado de P, O, Q, I, R, paréntesis, y esto de aquí, después de esto le puedo cambiar, esto se llama Q, y esto sería un O, negado de P. ¿Ya? Y esto con esto se hace P, y esto sería I, y aquí queda negado de Q, esto es O, negado de R, I, Q, y ahí va un montón de situaciones, ¿cierto? Vamos ahí haciendo, y se complica bastante. Pero por eso les decía, la tabla de verdad pues, nos va a ayudar bastante en tratar de hacer esto más sencillo. Entonces eso háganle como un razonamiento, ¿sí? Más allá de
de hacer cosas más complicadas, pues eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Dentro de sus exámenes de admisión, ya les voy a mostrar más adelante qué es lo que sucede. Ahí les colocan así, ponen situaciones, ¿no? Ponen H1. H1 es X mayor o igual que cero. H2 ponen logaritmo de X mayor o igual que cero. Y H3 ponen, yo qué sé, X menor o igual que cero, tal que X pertenece a los reales, no sé, alguna cosa así. Y de ahí te ponen la conclusión. La conclusión es que el número X pertenece a los naturales. Sí, entonces hay que tenemos que hacer, ponemos esto y hacemos lo mismo. Este es P, este es Q, este es R. Vamos dando lectura y después sacamos esto. Si esto de aquí me da tautología, entonces lo que están diciendo es verdad o lo que están diciendo está bien, ¿cierto? Con la matemática también le podemos hacer, ¿sí? Ya, listo. Entonces ahí les dejo para que ustedes puedan hacer eso. ¿Listo? Vamos a continuar a otra cosa más y nos vamos a pasar a los conjuntos. ¿Sí? Ya, entonces por favor, hagan esto de ahí. Tengan en mente esto, ¿ya? Ustedes pueden hacer una buena tabla de verdad, ya está bien todo. Si ustedes pueden hacer esto de los razonamientos, o sea, entendieron lo que hice, de lo que está en palabras, lo transformo a una proposición, o sea, esta parte, esta estructura proposicional. Entonces, si me da verdad, es un razonamiento válido, si no, pues no es válido. Si entienden eso, ya, eso es lo que necesito. Porque dentro de los exámenes que van a tener que rendir, ahí está puesto eso. Bien, tablas de verdad o bien estas condiciones de razonamientos, ¿ya? Los conjuntos. Entonces, primero vamos a definir qué es un conjunto, ¿sí? Entonces, un conjunto, vamos a ponerle así, un conjunto es una agrupación de elementos. Una agrupación de elementos. También, en lugar de poner agrupación de elementos, podríamos poner colección. Podríamos poner la palabrita reunión, de reunión de elementos. Bueno, todas las sinónimos, ¿ya? Que poseen una característica en común. Estos elementos que están dentro del conjunto poseen una característica en común. ¿Sí? Ya. Es lo que se define como un conjunto, ¿listo? Entonces, a los conjuntos, pues, por lo general, siempre nosotros lo podemos nombrar con letras mayúsculas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un conjunto A, puedo coger y colocar un conjunto B, y los conjuntos se ponen así, entre corchetes y lo que tengan dentro del conjunto. Corchete, dentro de lo que tengan dentro del conjunto. La C también. Aquí le ponemos lo que tenga dentro del conjunto. Entonces, obviamente, aquí irán los elementos. Y estos elementos, pues, tienen que tener una característica en común. Es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Ya, entonces. Y también los conjuntos, pues, pueden denominarse o pueden escribirse, se pueden poner símbolos con las letras mayúsculas del abecedario. Letras mayúsculas. ¿Ya? Del abecedario. Letras mayúsculas, vamos a poner, ¿ya? Ya se sobreentiende. Las letras mayúsculas. Y todo lo que están en elementos, pues tienen que tener algo en común. Por ejemplo, podemos colocar el conjunto A, podemos colocar de elementos, yo qué sé, números enteros. Podemos colocar los elementos de los números enteros. ¿Ya? El conjunto B podría poner los números naturales. O sea, todos los números naturales tienen una regla común, que todos sirven para contar, ¿cierto? También podría poner, por ejemplo, el conjunto los días de la semana. Ya, todos guardan una misma relación. Son días de la semana, ¿sí o no? Ya. El conjunto D, puedo colocarle como, yo qué sé, eh, ¿qué más podríamos poner? Días de la semana, puedo poner meses del año también. Un conjunto que se llame meses del año, ¿sí? Entonces, ahí puede haber una infinidad de conjuntos, ¿cierto? Eh, todas estas, todas estas formas de colocar, ¿no es cierto? Los elementos dentro del conjunto, pues puede haber varias. Hay una que se llama por extensión, hay una que se llama por
tabulación, extensión, también se puede decir por esta parte de tratar de que la información se comprima, también tiene un nombre, y pues podemos hacer ciertas situaciones, porque si nosotros en este momento, por ejemplo, al conjunto A me dice todos los números enteros, por ejemplo, es el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y pues yo puedo seguir hasta el infinito, pues incluso puedo terminar escribiéndolos y al final pues no coloco todos, ¿no es cierto? Entonces, por esta manera, o por esta forma, o por esta razón, todos estos conjuntos de aquí deben representarse o pueden representarse o describirse de algunas maneras. Entonces hay una forma de describir estos conjuntos, de describir, ¿cierto? Es la primera que les decía. La primera se llama una descripción por comprensión. Esto hay otra que se llama por extensión o tabulación, que les dije también. Extensión o tabulación. Ya les voy a poner un ejemplo. O sea, muchas veces los conjuntos, pues, pueden tener full números, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de acá, números enteros, tienen infinidad de números. Y yo no puedo colocarles todos así en extensión. O sea, extensión, como su nombre lo dice, tengo que colocar todos. Comprensión es algo más simplificado. Y también aparte de esto, pues a los conjuntos también yo lo puedo poner como un diagrama de Venn. Ya, el diagrama de Venn, ¿cierto? Y el diagrama de Venn pues viene a ser unos circulitos en donde yo coloco todos los elementos, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo solamente tengo un conjunto, el diagrama de Venn sería así. Si tengo dos conjuntos, el diagrama de Venn sería algo así. Y si tengo tres conjuntos, pues el diagrama de Venn tendría que estar algo así. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces vamos a colocar unos ejemplos para que se vean, ¿cierto? Ahí más o menos lo pueden ver ustedes. A los conjuntos lo podemos describir de tres formas. Los podemos describir también, se puede llamar, por comprensión, por extensión o por el diagrama de Venn, ¿sí? A los conjuntos se les puede colocar de estas maneras, comprensión, extensión y tabulación. Vamos a poner un ejemplo para que sea todo, ¿cierto? Voy a poner acá un ejemplo para ponerle de las tres formas, ¿ya? Digamos que yo tengo, voy a poner así, sea el conjunto A formado por los siguientes elementos. Voy a poner facilito. Días de la semana. ¿Ya? Al mismo conjunto A, yo lo puedo colocar así. O bueno, más bien volvemos así. Ya más, puesto más coherentemente. Digo, X tal que X es un día de la semana. Son X días de la semana. Ya, lo mismo que puse hace rato, solamente que le puse así. X tal que X. Acuérdense que esto de aquí se llama tal que, ¿cierto? Tengo un conjunto A donde el elemento es la X, ¿cierto? Este es el elemento X. Estos son los elementos. Tengo un conjunto A donde los elementos tienen que cumplir tal que esta X debe ser algún día de la semana, o lo tiene que ser días de la semana, ¿sí? Al mismo conjunto que acabé de poner, este mismo conjunto A, yo le puedo poner de esta manera. Le puedo llamar lunes, ¿cierto? Porque es un día de la semana. También el martes, también el miércoles, ¿no es cierto? Miércoles, también el jueves, el viernes, sábado y el domingo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, coma, domingo. ¿Ya? Y al mismo conjunto A, pues yo le puedo poner como un círculo, como un diagrama, y le puedo poner así, que esto es el conjunto A, y a todos los elementos le coloco dentro del círculo. Acá martes, no importa cómo se coloque ya. Por ejemplo, puedo poner sábado, puedo poner domingo, no importa el orden dentro del circulito, ¿ya? Puedo poner sábado, domingo, ¿cuál más me falta? Miércoles, viernes, y a propósito estoy poniendo por donde sea, ¿ya? Porque no hay un orden específico, tú puedes poner todo ahí mezclado, ¿sí? Entonces, cada uno de estos que acabé de colocar tiene un nombre, ¿no es cierto? Este conjunto primero que le acabé de poner de esta manera se llama un conjunto por una descripción por comprensión. ¿Ya? Se llama así porque yo comprimo toda la información en una sola oración, en una sola expresión.
La siguiente es un conjunto por extensión o tabulación. Por extensión o tabulación. ¿Por qué se llama así? Es porque yo puedo extender o tabular todos los datos que tenga. Y el conjunto A, que también está al final, es representado por un diagrama de Venn. Por un diagrama de Venn. Listo. Entonces ahí está tres formas de poder representar al mismo conjunto, pero de otra manera, ¿no es cierto? Es el mismo conjunto, pero la una es más gráfica. Por ejemplo, el diagrama de Venn es más gráfico. El de extensión, pongo todos los elementos, tengo que colocar toditos. Y el de comprensión, pues me ayuda a determinar esa característica y pues tratar de comprimir todo eso. ¿Sí o no? ¿Ya? Podríamos poner esto de acá también, por ejemplo, digamos esto, sea el conjunto B, ¿cierto? Y este conjunto B tiene los elementos, yo pongo así, X, tal que X pertenece a los números naturales. ¿Ya? Ahí acabé de poner, ¿cierto? Con poquito acabé de decir todo, ¿sí? Me está diciendo X tal que, acuérdate que X son los elementos, estos son todos los elementos. Estos son todos los elementos. A eso se refiere. X, tengo un X, tengo todos los elementos que están dentro. Tal que la X que yo tenga tiene que pertenecer a los números naturales. Aquí está la característica en común. Aquí está la característica en común. Recuérdate que un conjunto tiene que tener una característica. No es colocar por colocar. Debe tener una característica. Listo. Entonces, esto sería un conjunto denotado por comprensión. ¿Ya? Este mismo conjunto, por comprensión, le podría ponerle de esta manera. Por ejemplo, P es igual X tal que X es un número natural. ¿Ya? Si es el mismo ejercicio, le puedo poner así en esa notación matemática como en esta notación un poquito más del lenguaje coloquial, de lo que nosotros hablamos. Entonces, esto pues sigue siendo algo por comprensión, ¿sí? Solamente que utilice esa parte matemática para ya empezar de poquito a poquito a ver estas expresiones, ¿no es cierto? Al mismo conjunto, yo le puedo poner así, B es igual, y me dice X tal que X tiene que ser natural. Entonces, ¿cuáles son los números naturales? Los que utilizamos para contar. Acuérdense que este símbolo de aquí se llama número natural. Son los números naturales. Números naturales. Este símbolo de acá se llama pertenece. ¿Ya? X tal que X debe pertenecer a los números naturales. ¿Cuáles son los números que pertenecen a los naturales? Todos los que cuento. Los que utilizo para contar. 1, 2, 3 y positivos. 4, 5, 6, 7. Imagínate que yo no puedo colocar todos los números. ¿Por qué? Porque en la parte por extensión yo debo de colocar uno y atrás de cada uno, ¿cierto? Pero fíjate que aquí en el B no me alcanza porque son infinitos. Pero pues ahí pusimos una forma de colocar esto. Esto sería por extensión. Extensión o tabulación. Y al final, pues también yo puedo poner al mismo conjunto B, ¿cierto? Al mismo conjunto B y colocar todos los números dentro del círculo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y bla, 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 y no me va a alcanzar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son infinitos números. Y esto sería, pues, por el diagrama de Venn. Ya, ahí está. ¿Listo? Dos conjuntos que se pueden colocar de dos maneras, ¿no es cierto? Ya, después de esto, vamos a poner una definición también importantísima y es lo que también en muchas ocasiones se suele tomar bastante. Ya, vamos a poner dentro de los conjuntos, ya definimos qué es un conjunto. Vamos a definir lo que es la cardinalidad del conjunto. ¿Ya? Y la cardinalidad de los conjuntos se suele poner con una n, ¿sí? N, y si la cardinalidad es del conjunto A, pues lo coloco así, cardinalidad del conjunto A, ¿sí? Entonces, esta n de aquí se llama cardinalidad. ¿Ya? ¿Y a qué conjunto me estoy refiriendo? Este es el conjunto. ¿Sí? ¿A cuál conjunto yo me estoy refiriendo? Estoy calculando esa cardinalidad, ¿sí?
Entonces, ya, vamos, ¿qué es la cardinalidad? La cardinalidad viene a ser la cantidad de elementos. Entonces, vamos a poner por aquí. La cardinalidad viene a ser la cantidad de elementos. Y es súper fácil, ya, este es súper fácil. De elementos que tiene el conjunto A, que tiene el conjunto. En este caso, como justo acabé de poner el conjunto A, que tiene el conjunto A. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tengo un conjunto C que tiene lo siguiente, X tal que X es mayor que cero y el X tiene que ser, no, pongámosle así, X tal que X pertenece a los naturales y la X tiene que ser mayor que cero y la X tiene que ser menor que 5. ¿Ya? Y pongamos así a propósito, menor o igual que 5 y mayor o igual que cero. ¿Ya? Listo, entonces eso es un conjunto por eh, comprensión. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo X tal que X pertenece a los números naturales. Acuérdate que los naturales vienen a ser todos los que yo utilizo para contar. Y aquí me dice la condición primera, que X debe ser mayor que igual que cero y que X tiene que ser menor o igual que cero. Entonces, ¿cuáles son los números que utilizo para contar que estén entre estos de ahí? Entonces, yo digo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿cierto? Todos estos números cumplen con esta condición, que son naturales, ¿sí? Que son mayores que cero, ¿sí? Y que son menores que 5, menores o iguales que 5, sí. Si yo pusiera el 6 ya no juega, porque aquí me dice explícitamente que tiene que ser menor que 5. Entonces, al mismo conjunto que acabamos de poner, el conjunto C, yo le puedo poner aquí y le puedo nombrar por tabulación o por extensión. ¿Cuáles números son? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, esto de aquí viene a ser un conjunto por extensión. El mismo que está arriba. Extensión. El que está acá arriba también es un conjunto que está hecho por comprensión. ¿Sí? Y ya de poquito en poquito tenemos que empezar a aprender a leer esto. ¿Sí? O sea, aprender a entender lo que me dice ahí, porque los ejercicios del examen pues vienen con esas notaciones. ¿Ya? Ya viene siempre, siempre con esas notaciones. Cardinalidad de conjuntos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digo, este es el conjunto por comprensión y hasta así, ahorita les cargaré de sacar el mismo conjunto por extensión y también podría ponerle con diagrama de Venn, ¿sí? Pero ahorita no hace falta. ¿Qué es lo que podría hacer? Alguien me puede decir, ah, ya, chévere, yo necesito que tú calcules la cardinalidad del conjunto C. Entonces, ¿a qué es igual a la cardinalidad del conjunto C? Pues es un número, ¿no es cierto? ¿Y qué representa ese número? Representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces digo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, porque tiene 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto? 5. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner que la cardinalidad del conjunto C es el 5. ¿Ya? Son 5 elementos. Es lo que dice la cardinalidad. ¿Ya? Listo. ¿Qué otra cosita pueden tener? Los conjuntos relevantes, porque también dentro de esto vamos a ver algunos conjuntos importantes, como que mayormente se conocen dentro de la matemática, los conjuntos relevantes, y el primero, pues podríamos poner como el conjunto vacío. Vamos a poner acá el conjunto vacío. Son conjuntos que van a aparecer, ¿cierto? El conjunto vacío. El conjunto vacío, en otras palabras, sin elementos, ¿cierto? Está sin elementos. Obviamente la palabra se llama conjunto vacío, ¿cierto? Y pues para representar el vacío nosotros podemos poner así, este símbolo de ahí. Entonces, si un conjunto es vacío, por ejemplo, puede poner conjunto de es vacío, entonces nosotros podemos poner es igual y le ponemos así. ¿Ya? Cuando yo le coloco esta partecita de aquí, significa que el conjunto que acabamos de crear no tiene ningún elemento. O sea, que no tiene nada. O sea, ni siquiera el elemento cero. Cero es un elemento, pero esto no tiene nada. O sea, es vacío, ¿cierto? Y pues si nosotros calculamos la cardinalidad, la cardinalidad del conjunto de vacío que acabamos de calcular, pues la cardinalidad es cero, porque no tiene ningún elemento, ¿sí? Entonces, esto sería un tipo de conjunto. El otro conjunto, el conjunto unitario. Ya, aquí vamos a poner conjunto unitario. También es otro conjunto que, pues, por su nombre
ya creo, lo interpretamos, ¿no es cierto? Que tiene. Entonces solo tiene un solo elemento. Un solo elemento tiene el conjunto unitario, ¿sí? Entonces este un solo elemento, pues, puede ser algo así, ¿no es cierto? El conjunto A es igual al número uno. ¿Ya? Listo. Un solo elemento. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? Como tiene un elemento, pues la cardinalidad es de uno. ¿Sí? Ya. La otra, podríamos colocar el conjunto finito. Conjunto finito. El conjunto finito es el que tiene un número finito de elementos, obviamente, un número determinado de elementos. Tiene, vamos a ver si tiene un número determinado de elementos. Determinado o finito de elementos. ¿Ya? Y el otro, el conjunto infinito, que es lo contrario, que tiene una infinidad de elementos. Por ejemplo, el que puse hace ratito, puse que el conjunto A era los números naturales y no puse nada más. Entonces, números naturales uno 2 3 hasta el infinito. Entonces, tiene una infinidad de números. Entonces, aquí vamos a ver, no tiene, o sea, este es lo contrario, ¿cierto? No tiene un número finito de elementos. Finito de elementos. ¿Ya? O sea, puede ser infinito, lo que sea, ¿no es cierto? Ya, y la otra, pues, le vamos a poner el otro conjunto. Vamos a poner un poquito más arriba, ya, acá le voy a poner, para que me sobre espacio. Vamos a poner el conjunto universo. El conjunto universo, o también llamado referencial. Ya, esto viene a ser el conjunto que contiene a todo. Pues les voy a dar una lectura acá con lo que nos dice, ¿no es cierto? Cuando este conjunto contiene todos los elementos que se desean considerar en un problema, discurso, tema, sin pretender contener todo lo que no nos interesa en el problema, el símbolo se le puede utilizar como un conjunto R y bla, bla. En cristiano, este conjunto de aquí, conjunto universo y conjunto referencial, contiene, vamos a poner con otro color, contiene todos los elementos posibles del problema. ¿Ya? De cualquier problema que ustedes le den. ¿Ya? El conjunto universo es mi total. Es como que todo este conjunto universo dispone de todos los elementos que nosotros tenemos. Se suele poner así, conjunto universo con una O también con una U, perdón. O también se puede poner así, conjunto R sub E, ¿cierto? Conjunto referencial o conjunto universo. Por ejemplo, vamos a dar algo rapidito por aquí. ¿Ya? Digamos que mi universo viene a ser el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿ya? El conjunto A está formado por el elemento uno y 2. El conjunto C está formado con el 3 y el 4. Y el conjunto D pues está formado solamente por el número 2, digamos. Y el conjunto E está formado por el 5. Entonces, todos estos conjuntos que acabé de colocar, tanto A, B, C, D y E, tienen un universo, que es el de acá arriba. ¿Por qué? Porque el universo dispone de todos los elementos que se está trabajando dentro del problema. ¿Sí? Entonces el universo es mi total. Si el universo dice que son todos los números reales, entonces los conjuntos A, B, C, D, E, lo que sea, puedo tener algunos números de la parte de los reales. ¿Sí o no? Si me dice el universo son todos los días de la semana, entonces el conjunto A puede tener algunos de ellos, el conjunto C puede tener tres o cuatro, pero si alguno de estos conjuntos tiene todos los elementos, ya no se llama E, ni D, ni A, ni B, sino se llama universo. El universo es el que contiene todo. Los otros conjuntos, pues, son subconjuntos del universo. ¿Ya? Eso se refiere. El universo es la referencia que yo tomo. Todos los conjuntos, todos los valores que yo tengo. Y pues los otros, pues, se van desglosando de su universo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, por favor, nos vamos a quedar. Lo que sí necesito es que le repasen un poquito esto de la comprensión, extensión. La siguiente clase lo que vamos a hacer es las operaciones con los conjuntos y vamos a hablar de los predicados. De los predicados es otra parte que nos van a tomar bastante dentro de la evaluación. O sea, esto sí, más allá de la lógica, los predicados toman bastante, ¿sí? O sea, predicados es algo que sí o sí van a tomar, ¿sí? Al menos 3 o 4 ejercicios vienen de predicados. Hasta acá nos quedamos, nos vemos el día lunes, sería.
por favor, en este fin de semana les voy a pasar ya en unos minutitos, les voy a pasar el link donde están las clases de lunes, martes, miércoles y jueves. La del viernes todavía no está porque obviamente todavía no terminamos, ¿sí? Pero ya están las 4 clases subidas en YouTube para que ustedes la puedan revisar y puedan adelantar, retroceder y puedan ver cómo es lo que realizamos en los ejercicios, ¿cierto? Tal vez la tabla de verdad, tal vez las condiciones de alguna situación, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar para que ustedes lo puedan tener y este fin de semana pues lo puedan trabajar y aparte de eso, sigan practicando, como les digo, tablas de verdad, sigan practicando, es lo más importante, ¿ya? Las tablas de verdad, si ustedes saben súper bien, ya eso es lo que tienen que saber, no hay nada más allá que tendrían